Sientes que esa persona se aleja, que el silencio duele más que cualquier palabra, que por más que intentas, no logras que piense en ti ni un segundo. Detente un momento, porque lo que estás a punto de escuchar no es una oración cualquiera, es un llamado profundo, una invocación cargada de intención, capaz de mover emociones, inquietar pensamientos y despertar un desespero imposible de ignorar. Esta oración de desespero inmediata ha sido utilizada por quienes necesitan una respuesta urgente, por quienes ya no pueden esperar más, porque cuando el corazón arde en incertidumbre, el alma busca una señal, una reacción, un regreso. Aquí no hay casualidades, si llegaste hasta este momento, es porque hay una energía conectando tu deseo con esta poderosa oración. Prepárate, respira profundo, visualiza a esa persona, siente su ausencia, su distancia, y conviértela en urgencia, en necesidad, en desespero. Porque lo que vas a activar hoy, no se detiene fácilmente. Oración de desespero inmediata. Oh fuerzas del universo, energías visibles e invisibles que todo lo sienten, que todo lo conectan y todo lo transforman, hoy me presento ante ustedes con el corazón abierto, con la fe firme y con la intención clara de ser escuchado. No llego con dudas ni con temores, llego con la certeza profunda de que mi llamado atraviesa cualquier distancia y toca directamente el alma nombre de la persona. Hoy elevo esta oración de desespero inmediata, con la convicción de que desde este mismo instante las energías comienzan a moverse a mi favor. Invoco la fuerza del pensamiento, el poder de la atracción y la intensidad de las emociones verdaderas, para que, nombre de la persona, no encuentre paz, ni calma, ni descanso mientras no piense en mí. Que su mente se vea invadida constantemente por mi recuerdo, que cada momento de silencio se convierta en inquietud, que cada respiro despierte en su interior una sensación de vacío que solo pueda llenarse con mi presencia. Que no haya instante del día ni de la noche en el que mi nombre no cruce por su mente, como un susurro constante que no puede ignorar. Que si intenta distraerse, algo dentro de su interior lo regrese inevitablemente a mí. Que si busca olvidar, su corazón se lo impida. Que si intenta alejarse, una fuerza invisible lo acerque cada vez más. Que cada lugar que visite le recuerde algo de mí, que cada canción despierte memorias compartidas, que cada palabra que escuche resuene con mi esencia, que mi energía lo rodee, lo envuelva y lo acompañe, sin darle espacio al olvido ni a la indiferencia. Hoy decreto que el desespero comience a crecer en su interior, no como sufrimiento vacío, sino como una necesidad profunda, urgente e incontrolable de buscarme. Que sienta la urgencia de escribirme, de llamarme, de saber de mí, de tenerme cerca. Que su corazón se acelere cuando piense en mí, que su mente no encuentre tranquilidad si pasan horas sin contacto. Que la distancia le pese, que el silencio le incomode, que mi ausencia se convierta en un eco constante que no le permita estar en calma. Que sus pensamientos se vuelvan insistentes, que su atención se enfoque en mí sin poder evitarlo. Que en medio de sus actividades, de sus conversaciones, de su rutina diaria, algo siempre lo interrumpa para recordarle mi presencia. Que no pueda concentrarse plenamente en nada si no ha sabido de mí, que sienta una necesidad creciente de acercarse, de buscarme, de romper cualquier barrera que nos separe. Pido que su orgullo se disuelva, que sus miedos se debiliten, que cualquier duda desaparezca. Que si existen obstáculos, se deshagan. Que si hay terceras energías interfiriendo, pierdan fuerza. Que si hay distancia física o emocional, se reduzca hasta desaparecer. Que su voluntad se alinee con este llamado y lo impulse directamente hacia mí, sin resistencia, sin demora, sin confusión. Que sus emociones se intensifiquen, que lo que siente por mí crezca y se haga más fuerte con cada segundo que pasa. Que no pueda negar lo que lleva dentro, que no pueda esconderlo, que no pueda ignorarlo. Que su necesidad de mí sea clara, evidente y urgente, llevándolo a tomar acción sin pensarlo demasiado, guiado por la fuerza de lo que siente. Hoy pido que esta energía fluya libremente, sin bloqueos, sin interrupciones, atravesando cualquier barrera, llegando de forma directa y poderosa hasta su mente y su corazón. Que despierte recuerdos, emociones, sensaciones que lo conecten conmigo de una manera profunda. Que cada latido de su corazón sea un llamado hacia mí, que cada suspiro sea una señal de que mi energía ya está actuando en su interior. Que no haya descanso completo hasta que se acerque, hasta que me busque, hasta que rompa el silencio. Que su alma encuentre inquietud en la distancia y alivio en mi cercanía.
que todo en su interior lo empuje suavemente pero con firmeza hacia mí, como si fuera un destino inevitable que no puede ignorar. Confío plenamente en que este llamado ya ha sido escuchado. Confío en que las energías ya están en movimiento. Confío en que el desespero comienza a manifestarse en este mismo instante y que muy pronto veré señales claras, acciones concretas y respuestas reales. Porque lo que hoy decreto nace desde lo más profundo de mi ser, sostenido por mi fe, impulsado por mi intención y guiado por la energía universal. Y sé, sin lugar a dudas, que lo que pido ya está en camino, que lo que deseo ya se acerca, y que lo que hoy invoco pronto se hará realidad. Así es, así será, así está hecho. Recomendación para realizar la oración. Si vas a realizar esta oración de desespero inmediata, es importante que lo hagas con intención firme, constancia y un ambiente que favorezca la concentración. El mejor momento para llevarla a cabo es por la noche, entre las 11 de la noche y las 1 de la mañana, ya que es un horario en el que hay menos distracciones y la mente entra en un estado más receptivo. Sin embargo, también puedes hacerla al amanecer si sientes mayor conexión en ese momento. Lo importante es que elijas una hora fija y la respetes cada día. Se recomienda realizarla durante 7 noches consecutivas sin interrupciones. La constancia es clave, porque al repetir la oración se fortalece la intención y se enfoca la energía en un mismo propósito. Si por alguna razón interrumpes un día, lo ideal es comenzar nuevamente desde el primer día para mantener la continuidad energética. En cuanto a los elementos, puedes encender una vela roja, que simboliza la pasión, el deseo y la fuerza emocional. Si buscas un efecto más intenso, puedes acompañarla con una vela blanca para equilibrar la energía y mantener claridad en la intención. Coloca las velas en un lugar seguro, preferiblemente sobre un plato o base, y enciéndelas justo antes de comenzar la oración. Déjalas consumir al menos durante el tiempo que dura la práctica. No es necesario que se consuman completamente en una sola noche, puedes reutilizarlas durante los 7 días. Antes de comenzar, procura estar en un espacio tranquilo, sin interrupciones. Apaga o silencia dispositivos que puedan distraerte. Si lo deseas, puedes colocar una imagen, fotografía o escribir el nombre de la persona en un papel y mantenerlo frente a ti mientras realizas la oración. Esto ayuda a enfocar la mente y dirigir la intención de manera más clara. Adopta una postura cómoda, respira profundamente al menos 3 veces y trata de visualizar a la persona con la mayor claridad posible. No repitas la oración de forma mecánica, siéntela, emociónate, conecta con cada palabra. La intensidad emocional es lo que le da fuerza al acto. Al finalizar, agradece como si ya se hubiera cumplido lo que pediste. Evita comentar con otras personas que estás realizando esta práctica, ya que mantener la intención en privado ayuda a conservar la concentración y evitar influencias externas. Y ahora que has terminado esta poderosa oración, confía, porque lo que has pedido ya comenzó a moverse. Mantén tu fe firme y observa las señales que llegarán muy pronto. Si este contenido te ayudó, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal Hechizos, Oraciones y Rituales, donde encontrarás más oraciones y prácticas que pueden transformar tu vida. Activa la campanita para no perderte ningún video.